Antonio había pasado toda su vida detrás del volante de su taxi, recorriendo las calles de su ciudad, día tras día, noche tras noche, enfrentando el tráfico, los clientes difíciles, los imprevistos y, sobre todo, la sensación de que nada cambiaba en su vida. Desde joven, Antonio había aprendido a ser fuerte, a resolver problemas por sí mismo, y a no esperar que la vida le regalara nada. Había escuchado historias de milagros, de personas que habían recibido bendiciones inexplicables, sanaciones instantáneas o soluciones que parecían imposibles, pero siempre pensaba que esas cosas eran para otros, no para él. Su corazón estaba lleno de dudas, su mente saturada de preocupaciones, y su alma, aunque no lo admitiera, empezaba a sentirse cansada y vacía. Cada día, al subir a su taxi, Antonio sentía que algo le faltaba. Sus clientes eran pasajeros de la vida que compartían problemas, alegrías efímeras o que simplemente ocupaban el asiento trasero sin mirar a los ojos. Él los llevaba a su destino, cobraba la tarifa y seguía su camino, pero nunca había sentido que su propio camino tuviera un propósito más grande. La fe, para Antonio, era una palabra que había escuchado en la infancia, entre oraciones apresuradas de su madre y consejos de algún amigo lejano, pero que nunca había sentido en su corazón. Se había vuelto un hombre práctico, desconfiado de lo que no podía ver, medir o controlar. Una tarde de martes, cuando el sol comenzaba a teñir de dorado los edificios y las calles estaban cubiertas de un tráfico interminable, Antonio comenzó su rutina como cualquier otro día. Ajustó el espejo, encendió el taxi y suspiró, recordando los problemas pendientes, facturas atrasadas, el coche que necesitaba mantenimiento, la salud de su madre que cada vez le preocupaba más. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, y por un momento, se preguntó si alguna vez la vida le daría un respiro. Justo en ese instante, mientras miraba por el retrovisor, vio a una figura en la esquina de la calle. Un hombre, vestido de blanco con una túnica roja que parecía brillar con la luz del atardecer, lo miraba con una sonrisa llena de paz y amor. Antonio lo observó, incrédulo, pensando que tal vez sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Nunca había visto algo así, y su corazón comenzó a latir más rápido, mezclando curiosidad con miedo. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué parecía tan tranquilo y seguro en medio del caos de la ciudad? Antonio redujo la velocidad y se detuvo frente al hombre, casi sin creer lo que estaba a punto de suceder. El hombre subió al taxi, y Antonio apenas tuvo tiempo de mirarlo detenidamente. Sus ojos brillaban con una luz que no parecía de este mundo, y su voz, cuando finalmente habló, fue suave pero firme, como si cada palabra estuviera cargada de un poder invisible. No temas, Antonio dijo. Hoy quiero mostrarte algo que has olvidado, que los milagros existen y que Dios nunca te ha abandonado. Antonio, sorprendido, apenas pudo articular palabra. ¿Cómo podía este extraño conocer su nombre? ¿Cómo podía saber que su corazón estaba lleno de dudas y cansancio? Todo dentro de él quería salir corriendo, volver a su rutina segura, pero algo más fuerte lo mantenía allí, escuchando. Era como si, de repente, su alma reconociera la presencia de algo divino. En ese momento, Antonio sintió una mezcla de emociones que jamás había experimentado: miedo, curiosidad, incredulidad y, al mismo tiempo, una extraña paz que comenzaba a llenar su pecho. Cada kilómetro que recorrían juntos, cada palabra que Jesús pronunciaba, parecía tocar partes de su vida que Antonio había mantenido cerradas durante años. Sus preocupaciones no desaparecieron de inmediato, pero su corazón comenzó a abrirse a la posibilidad de que la vida pudiera ser diferente, que Dios pudiera intervenir en lo imposible y que él mismo pudiera experimentar algo que hasta ese momento solo había visto en historias de otros. Antes de comenzar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos mensajes de fe, esperanza y encuentro con Dios que pueden transformar tu vida. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y acompáñanos cada día en este camino de luz. Antonio nunca imaginó que un simple viaje en taxi podría cambiar su vida de manera tan profunda. Nunca pensó que un encuentro fortuito, un momento inesperado en una calle cualquiera, podría llevarlo a descubrir que la fe no es solo una palabra, sino una fuerza viva capaz de transformar su corazón, su mente y cada aspecto de su existencia. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba y la ciudad parecía respirar un aire nuevo, Antonio comprendió que estaba a punto de presenciar un milagro, uno que no solo cambiaría su vida, sino que lo inspiraría a creer en lo imposible y a compartir esa esperanza con quienes lo rodean. Si tú estás viendo este vídeo, quédate hasta el final, porque la historia de Antonio es también un mensaje para tu vida.
Dios puede aparecer cuando menos lo esperas, de formas inesperadas, y recordarte que nunca es tarde para abrir tu corazón y recibir la transformación que solo Él puede ofrecer. La rutina del conductor. Antonio arrancó su taxi antes del amanecer, como lo hacía cada día. El motor rugía suavemente mientras él ajustaba el espejo retrovisor, comprobando que todo estuviera en orden. El tráfico todavía era escaso a esas horas, pero Antonio ya sentía la tensión acumulada de la jornada que le esperaba. Cada día era igual. Calles congestionadas, clientes impacientes y, a veces, largos silencios que le daban tiempo de pensar demasiado. Pensar en sus problemas, en las cuentas atrasadas, en la salud de su madre, en los desperfectos del auto que siempre parecían multiplicarse, y en esa sensación persistente de que la vida lo había olvidado. Mientras recorría las calles de la ciudad, observaba a las personas apresuradas, cada una con su propia historia, sus propios retos y preocupaciones. Muchos los saludaban con una sonrisa, otros ni siquiera miraban, y Antonio sentía que, aunque transportara a tantas personas, su propia vida no avanzaba. Se había vuelto un experto en escuchar los problemas de otros y en resolverlos de manera práctica, pero nunca había recibido ayuda para los suyos. La fe, para Antonio, era algo que escuchaba en la radio o en las historias de sus amigos, pero nunca algo que hubiera experimentado de verdad. Era un hombre de hechos, no de milagros, de lógica, no de esperanza divina. Durante las primeras horas de su jornada, recogió clientes que le contaban historias de éxito y fracaso, de alegrías efímeras y problemas persistentes. Antonio los escuchaba, asentía con la cabeza y ofrecía palabras amables, pero internamente sentía una mezcla de envidia y tristeza. ¿Por qué ellos sí y yo no?, se preguntaba. Cada historia de milagro que escuchaba parecía reforzar su incredulidad, haciéndole sentir que los milagros eran para otros, no para alguien como él, un hombre común que simplemente luchaba por sobrevivir cada día. Ahora, si quieres que oremos por ti en los próximos vídeos, escribe tu nombre o tu apellido en los comentarios. Cada oración es un puente hacia Dios, y juntos podemos levantar una cadena de fe y esperanza. A medida que avanzaba el día, el cansancio se acumulaba en sus hombros. Las manos de Antonio se tensaban sobre el volante, y su mente buscaba respuestas que no encontraba. Se preguntaba si algún día lograría sentir paz, si alguna vez recibiría una señal de que Dios realmente estaba con él. La ciudad parecía indiferente a sus preguntas, con su ruido constante, sus luces y sus personas apresuradas que iban y venían. Antonio sentía que su vida era como un taxi en marcha, siempre en movimiento, pero sin un destino claro. A pesar de todo, Antonio seguía conduciendo, siguiendo su rutina con disciplina. Sabía que debía continuar, porque de algún modo, la vida seguía exigiéndole esfuerzo y constancia. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, algo comenzaba a cambiar, aunque él aún no lo sabía. Un encuentro inesperado estaba por llegar. Uno que pondría en pausa su rutina y lo llevaría a descubrir que la vida podía ser mucho más que trabajo y preocupaciones. Ese encuentro comenzaría a despertar en Antonio una esperanza que había estado dormida durante años, una fe que él creía perdida para siempre. Cada kilómetro que recorría Antonio esa mañana lo acercaba sin saberlo a un momento que transformaría su vida. La rutina que antes parecía monótona comenzaba a prepararlo para lo extraordinario. Sin darse cuenta, su corazón empezaba a abrirse a la posibilidad de que lo imposible podría suceder, y que su vida, tan ordinaria y llena de desafíos, estaba a punto de recibir un giro que jamás habría imaginado. El encuentro inesperado. Era una tarde cálida, y la ciudad empezaba a llenarse de luces y sombras al caer el sol. Antonio conducía su taxi por calles congestionadas, con la mente todavía atrapada en sus preocupaciones habituales, las cuentas que se acumulaban, el mantenimiento pendiente de su auto y la salud de su madre, que lo mantenía en un constante estado de alerta. Cada semáforo parecía una eternidad, cada cliente un recordatorio de que la rutina nunca terminaba. Hasta ese momento, nada fuera de lo ordinario había sucedido, hasta que lo vio. En la esquina de una calle transitada, una figura apareció casi como si surgiera de la nada. Antonio frenó, dudando por un instante, sus ojos intentando enfocar a aquel hombre vestido de blanco con una túnica roja que parecía resplandecer con la luz del atardecer. La presencia del hombre era diferente, irradiaba paz, serenidad y un magnetismo que Antonio no podía explicar. Su primer impulso fue mirar hacia otro lado, como si ignorarlo pudiera deshacer la sensación extraña que le recorría el cuerpo. Pero algo más profundo dentro de él le decía que debía detenerse. El hombre, sin decir una palabra, levantó la mano y con una sonrisa suave pero firme le indicó que subiera al taxi. Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Cada pensamiento lógico en su mente le decía que huyera, que esto era imposible, que no podía ser real. Pero algo en su corazón le susurraba: hazlo, confía. Con una mezcla de miedo y curiosidad, abrió la puerta y dejó que aquel extraño se acomodara en el asiento trasero. Jesús siempre llega a tiempo, y cada vídeo de este canal es una oportunidad para encontrarte con él. Suscríbete y activa la campanita, para que juntos sigamos creciendo en la fe y en la esperanza. El silencio llenó el taxi durante los primeros segundos, un silencio que no era incómodo, sino profundo, casi sagrado. Antonio no podía apartar la mirada del espejo retrovisor. Los ojos del pasajero brillaban con una luz que parecía atravesar su alma. Antonio, dijo el hombre con una voz cálida y reconfortante, sé todo lo que has soportado. Hoy quiero mostrarte algo que has olvidado, que los milagros existen y que Dios nunca te ha abandonado. Antonio parpadeó, incrédulo. ¿Cómo podía este hombre conocer su nombre? ¿Cómo sabía de sus luchas, de sus miedos, de cada preocupación que cargaba en su corazón? Una mezcla de temor, sorpresa y una inexplicable calma comenzó a invadirlo. Cada palabra parecía diseñada para penetrar en lo más profundo de su ser, despertando emociones que llevaba años reprimiendo. Mientras el taxi avanzaba por la ciudad, Antonio sentía que su rutina, su vida entera hasta ese momento, estaba a punto de cambiar. Cada calle, cada semáforo, cada curva parecía más brillante, como si el mundo mismo reconociera la importancia de aquel momento. El pasajero no necesitaba explicar nada más. Su presencia hablaba por sí sola. Antonio sintió, por primera vez en mucho tiempo, que algo extraordinario estaba ocurriendo. Que estaba siendo testigo de algo que no podía comprender del todo, pero que podía sentir con cada latido de su corazón, la llegada de un milagro. El encuentro inesperado no solo detuvo la rutina de Antonio, sino que abrió una puerta que él ni siquiera sabía que existía, la posibilidad de que lo imposible pudiera volverse realidad, y que su vida ordinaria, llena de desafíos y preocupaciones, estaba a punto de transformarse de una manera que jamás habría imaginado. Conversación milagrosa. El taxi avanzaba lentamente por las calles iluminadas por la luz cálida del atardecer. Antonio apenas podía concentrarse en conducir. Su mente estaba atrapada entre incredulidad y asombro. La figura en el asiento trasero permanecía tranquila, con los ojos fijos en él, llenos de compasión y serenidad. Antonio sentía como si cada palabra, cada gesto de aquel pasajero, tuviera un peso invisible, capaz de tocar su alma más profunda. Finalmente, con una voz suave pero firme, el hombre comenzó a hablar. Antonio, sé que has cargado mucho durante tu vida. Has trabajado sin descanso, has enfrentado dificultades que parecían insuperables, y a menudo, has sentido que estabas solo. Pero hoy quiero recordarte algo que quizá olvidaste: nunca estás solo. Dios está contigo, incluso cuando no lo ves, incluso cuando piensas que tus problemas no tienen solución. Antonio se quedó en silencio, mirando al espejo retrovisor, sin saber qué decir. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza lo recorría de pies a cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba directamente a su dolor, a sus dudas, sin juzgarlo, sin reprocharle su incredulidad. Jesús continuó: a veces creemos que los milagros son para otros, que no merecemos recibir ayuda o bendiciones. Pero los milagros existen, Antonio. Cada día, en cada detalle, Dios te envía señales. Puede que no las reconozcas al principio, puede que tu mente racional las ignore, pero tu corazón siempre sabe cuando algo divino está sucediendo. Antonio sentía como una calidez desconocida comenzaba a llenar su pecho. Cada palabra parecía penetrar en lugares que había mantenido cerrados durante años: sus miedos, sus frustraciones, su cansancio. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de él que llevaba apagada demasiado tiempo. Nunca había experimentado algo así. Una sensación de paz y certeza que no dependía de sus esfuerzos ni de su lógica, sino de la presencia de algo más grande que él mismo. Jesús le habló de la fe, de cómo confiar en lo imposible no es ingenuidad, sino valentía, de cómo abrir el corazón permite que la vida se transforme de maneras que no se pueden planear ni controlar, de cómo, a veces, Dios actúa a través de personas, momentos y circunstancias que parecen ordinarios, pero que esconden lo extraordinario. Antonio no podía creer lo que estaba escuchando. Cada frase calaba hondo en su corazón, despertando una chispa de esperanza que hacía tiempo no sentía. Por primera vez, comenzó a imaginar que su vida podría cambiar, que las dificultades que parecía cargar solo podrían ser superadas si estaba dispuesto a creer. El pasajero hizo una pausa y, mirándolo con ternura, dijo: Antonio,
Hoy vas a recibir un recordatorio de que los milagros existen. No porque sean mágicos, sino porque Dios está presente en tu vida, incluso en los detalles más simples. Presta atención, abre tu corazón y confía. Antonio sentía como cada palabra se convertía en una semilla dentro de él. Una semilla de fe que, aunque pequeña, prometía crecer y transformar todo lo que conocía. Por primera vez, no se trataba solo de imaginar milagros para otros. Sentía que algo milagroso podía tocar su vida, aquí y ahora, de manera inesperada. Mientras el taxi continuaba su recorrido, Antonio se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma. Cada semáforo, cada calle, cada gesto del pasajero comenzaba a revelarle un mensaje. La esperanza existe, la fe es real, y los milagros pueden suceder cuando menos lo esperamos. El primer milagro. El sol comenzaba a ocultarse completamente, tiñendo la ciudad de tonos naranjas y dorados. Antonio conducía su taxi con una mezcla de asombro y emoción que no podía controlar. Cada palabra de su pasajero seguía resonando en su corazón, despertando algo que él creía perdido, la esperanza. Sin embargo, todavía no estaba seguro de lo que significaba recibir un milagro, hasta que sucedió lo inesperado. Mientras tomaba una curva, Antonio se percató de un cliente que levantaba la mano desde la acera. Era una mujer mayor, con expresión de preocupación y prisa. Antonio detuvo el taxi y la mujer subió, murmurando apresurada que necesitaba llegar al hospital porque su hijo estaba enfermo. Antonio, aunque preocupado por el tráfico y las calles congestionadas, sintió una extraña calma. Era como si su pasajero, sentado en el asiento trasero, transmitiera confianza y certeza en que todo saldría bien. Durante el trayecto, la conversación entre Antonio y Jesús continuó, pero esta vez con un matiz diferente. Jesús le habló sobre la importancia de la fe activa, de cómo un corazón abierto y dispuesto a confiar puede convertirse en un canal de bendición para otros. Antonio sentía que sus manos en el volante ya no temblaban. Cada giro, cada frenada, cada semáforo parecía guiado por algo más grande que él. Al llegar al hospital, la mujer bajó del taxi y, con lágrimas en los ojos, abrazó a Antonio con gratitud. Apenas descendió, el recepcionista del hospital la llamó y le informó que el tratamiento que su hijo necesitaba estaba disponible de inmediato, y que el médico ya estaba preparado para atenderlo. Antonio se quedó allí, paralizado, sin comprender del todo lo que había sucedido. Algo dentro de él sabía que eso no era simple coincidencia. Su pasajero lo miró y sonrió, y en ese instante, Antonio sintió, por primera vez en mucho tiempo, que los milagros podían tocar su vida directamente. Ese primer milagro no fue un cambio inmediato en todas sus dificultades, ni tampoco resolvió todos sus problemas. Pero fue suficiente para que Antonio comprendiera algo fundamental. La presencia de Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular, sino a través de detalles que transforman la vida de quienes están dispuestos a creer. La gratitud de aquella mujer, la rapidez con la que su hijo recibiría atención, y la calma que ahora sentía en su corazón, eran señales visibles de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Mientras Antonio continuaba su recorrido, un sentimiento nuevo lo acompañaba. La certeza de que Dios podía intervenir en su vida, incluso en momentos ordinarios, y que la fe activa no era solo un concepto abstracto, sino una fuerza capaz de abrir caminos, sanar corazones y cambiar destinos. Cada semáforo, cada calle y cada pasajero que recogía a partir de ese momento comenzaban a verse diferentes. Todo tenía un propósito, y Antonio empezaba a verlo con claridad. Por primera vez, la rutina de conducir su taxi dejó de ser solo un trabajo monótono y pesado. Se convirtió en un camino lleno de posibilidades, un escenario donde los milagros podían manifestarse en cualquier instante. Antonio ya no era el hombre incrédulo que subía al volante cada mañana. Algo había cambiado dentro de él, algo que ni él mismo podía explicar completamente, pero que lo llenaba de esperanza, fe y emoción. La transformación interna. Después de aquel día extraordinario, algo dentro de Antonio comenzó a cambiar de manera sutil pero profunda. Ya no era solo el taxista cansado que recorría las calles con la mente llena de preocupaciones. Ahora su corazón estaba abierto a una realidad que antes no podía aceptar. Los milagros son posibles y la presencia de Dios siempre está con nosotros, incluso cuando no la sentimos. Mientras conducía por la ciudad al día siguiente, Antonio notaba cómo su perspectiva comenzaba a transformarse. Cada semáforo, cada cliente, cada calle parecía diferente. La rutina que antes lo había agotado y desanimado ahora estaba llena de oportunidades para vivir con gratitud. Incluso los problemas cotidianos, como el tráfico o los retrasos, ya no lo llenaban de frustración. Había aprendido a observar con atención, a escuchar con el corazón,
y a reconocer las pequeñas señales que indicaban la presencia de algo divino en su vida. Antonio se sorprendía al notar que su actitud hacia los demás también estaba cambiando. Donde antes veía indiferencia o problemas, ahora veía historias de esperanza. Comenzó a escuchar no solo con los oídos, sino con el alma, y a responder con palabras que transmitían consuelo, ánimo y fe. Descubrió que su alegría y confianza crecían cuando ayudaba a otros, y que cada acción amable que realizaba lo acercaba más a la paz que había estado buscando durante años. Lo más significativo de esta transformación fue cómo Antonio comenzó a sentirse seguro de sí mismo de una manera que nunca antes había experimentado. Su fe, que antes era mínima o inexistente, se convirtió en un motor interno capaz de impulsarlo a enfrentar dificultades con valentía. Cada desafío dejado atrás, cada miedo superado, lo acercaba a la certeza de que Dios no lo había abandonado, y que su vida podía ser un testimonio vivo del poder de la fe. Incluso los pensamientos que solían llenarlo de dudas comenzaron a disiparse. Antonio comprendió que creer no significaba ignorar la realidad o fingir que los problemas no existían, sino confiar en que cada circunstancia podía transformarse a través de la intervención divina. Su corazón se llenó de gratitud por las bendiciones, grandes o pequeñas, y cada día se convirtió en una oportunidad para crecer, aprender y compartir esperanza con los demás. A partir de ese momento, Antonio dejó de ser un hombre que solo veía dificultades y comenzó a convertirse en alguien que podía reconocer la mano de Dios en cada detalle de su vida. Cada kilómetro recorrido en su taxi, cada pasajero que subía, cada interacción cotidiana se volvió un recordatorio de que su vida ya no estaba definida por la rutina ni por la incredulidad, sino por la fe, la esperanza y la transformación interior que había comenzado a experimentar. Antonio entendió, finalmente, que la verdadera transformación no solo cambia las circunstancias externas, sino que primero transforma el corazón. Y en esa transformación, descubrió una fuerza interior que lo preparaba para lo extraordinario, para los milagros aún mayores que estaban por venir, y para compartir con otros la luz que ahora iluminaba su vida. Compartiendo la fe. Después de experimentar aquel primer milagro y sentir la transformación dentro de su corazón, Antonio comenzó a notar algo inesperado. No solo su vida estaba cambiando, sino que también podía influir positivamente en quienes lo rodeaban. Cada pasajero que subía a su taxi se convirtió en una oportunidad para transmitir esperanza, consuelo y fe. Al principio, Antonio se mostraba tímido, sin saber exactamente qué decir. No quería imponer su creencia ni parecer exagerado, pero pronto descubrió que bastaba compartir su propia experiencia de manera sencilla y sincera. Hablaba de cómo había sentido la presencia de Dios, cómo había recibido señales que cambiaron su perspectiva y cómo pequeños milagros podían aparecer en los momentos más inesperados. Cada historia que contaba llegaba directamente al corazón de sus pasajeros, despertando sonrisas, lágrimas de alivio y, sobre todo, un sentimiento de esperanza que muchos creían perdido. Con el tiempo, Antonio comenzó a darse cuenta de que su taxi ya no era solo un vehículo para transportar personas, sino un espacio donde se compartían historias de fe y resiliencia. Clientes que llegaban con preocupación por problemas financieros, de salud o familiares encontraban en sus palabras un refugio temporal, un recordatorio de que no estaban solos y de que la ayuda de Dios podía llegar de maneras sorprendentes. Incluso aquellos que eran escépticos, que nunca habían creído en milagros, sentían curiosidad y escuchaban con atención, dejando que las palabras de Antonio sembraran semillas de esperanza en sus corazones. Pero la mayor transformación ocurrió en Antonio mismo. Compartir su fe y sus experiencias lo fortalecía aún más. Cada gesto de gratitud de un pasajero, cada mirada de alivio o sonrisa de esperanza, le recordaba que su propio cambio interno tenía un propósito mayor. Ya no solo se trataba de él. Ahora su vida era un canal para que Dios tocara a otros, para que los milagros que él había experimentado se multiplicaran en el corazón de quienes lo escuchaban. Antonio comenzó a ver la ciudad con ojos diferentes. Cada calle, cada esquina y cada rostro se convirtió en una oportunidad para ser un instrumento de bendición. Comprendió que la fe compartida no disminuye, sino que se expande, y que el milagro más grande no siempre es el que transforma circunstancias externas, sino el que despierta esperanza y cambia vidas desde el interior. Su taxi, que antes era símbolo de rutina y cansancio, ahora era símbolo de esperanza, un vehículo donde la fe se compartía y los corazones se tocaban. Antonio entendió que había recibido algo invaluable. No solo la experiencia de un milagro, sino la capacidad de transmitir esa experiencia a otros, de ser un faro de luz en medio de la oscuridad de la ciudad. Cada día, mientras recogía y dejaba pasajeros, Antonio sentía cómo su vida y la de quienes lo rodeaban se entrelazaban en un flujo constante de bendiciones,
fe y milagros. Y así, el taxista que una vez dudó de todo, se convirtió en un testimonio viviente de que abrir el corazón a Dios no solo transforma la vida propia, sino que puede iluminar el camino de muchos otros. El mensaje final para tu vida. Antonio finalmente comprendió lo que había sucedido en su vida. Todo aquel encuentro inesperado con su pasajero especial, cada palabra de sabiduría, cada señal de milagro, había dejado una huella imborrable en su corazón. Ya no era el taxista agotado, lleno de dudas y miedo, que recorría las calles sin esperanza. Ahora era un hombre transformado, consciente de que Dios siempre está presente y que los milagros no son solo historias de otros, sino realidades que pueden tocar su vida en cualquier momento. Mientras conducía por la ciudad, Antonio reflexionaba sobre todo lo que había aprendido, que la fe activa puede abrir caminos donde antes solo veía obstáculos, que un corazón dispuesto a creer puede recibir bendiciones inesperadas, y que cada acción de amor, cada palabra de esperanza, tiene el poder de transformar vidas. Su rutina diaria ya no era monótona, sino un camino lleno de propósito y significado. Cada pasajero que subía a su taxi se convirtió en una oportunidad para compartir luz, esperanza y milagros. Antonio miró por el espejo retrovisor y, aunque su pasajero especial ya no estaba allí físicamente, sentía su presencia en cada kilómetro que recorría. Comprendió que los milagros no siempre se presentan de manera espectacular. A veces se manifiestan en detalles simples, en momentos cotidianos, en pequeñas señales que despiertan la fe y la gratitud en el corazón. Todo lo que necesitaba era estar atento, abrir su corazón y confiar en que Dios podía actuar de maneras que él jamás hubiera imaginado. Y ahora, querido espectador, esta historia no es solo sobre Antonio. Es un mensaje directo para ti. Dios puede tocar tu vida de formas inesperadas, incluso en los momentos más ordinarios, incluso cuando sientes que ya no hay esperanza. Los milagros existen, y están al alcance de quienes abren su corazón y creen. Tal como Antonio descubrió, no necesitas tenerlo todo resuelto, ni comprender todos los planes. Solo necesitas confiar, prestar atención a las señales y estar dispuesto a recibir la transformación que Dios tiene preparada para ti. Si hoy estás enfrentando dificultades, ya sean problemas familiares, económicos, de salud o emocionales, recuerda que no estás solo. La fe puede abrir caminos donde solo veías obstáculos, y un milagro puede aparecer cuando menos lo esperas. Antonio nos enseña que incluso los corazones más cansados y descreídos pueden ser tocados, cambiados y llenados de esperanza. Por eso, te invito a dar un paso de fe hoy. Escribe tu nombre o la situación que deseas entregar a Dios en los comentarios. Permítenos incluirte en oración, y confía en que la mano divina puede obrar en tu vida, tal como obró en la de Antonio. Abre tu corazón, cree y prepárate para recibir bendiciones inesperadas, porque Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Recuerda, los milagros existen, y tu vida puede cambiar hoy, ahora, de manera sorprendente. Como Antonio aprendió, lo ordinario puede convertirse en extraordinario, y tu fe puede abrir la puerta a lo imposible.